esta mañana continuamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo número 6 y es un libro extremadamente interesante, un libro que en lo personal me gusta muchísimo, pues refleja el comienzo de la iglesia y refleja cuáles son los fundamentos principales de nosotros como la iglesia de Cristo. La iglesia está establecida por Cristo, la iglesia puesta por el Señor aquí en la tierra para manifestar su reino. Amén. Entonces, sin más, vamos a comenzar leyendo. Dice la palabra, el capítulo número 6. Recuerde que venimos del capítulo 5, voy a hacer un pequeño recordatorio donde vimos cómo Ananías y Zafiras trataron de engañar a los apóstoles, cómo quisieron mostrar una piedad, cómo quisieron mostrar un compromiso con Dios, que era toda una falsedad, donde mintieron hablando sobre la cantidad que habían dado. Luego vimos cómo los apóstoles una vez más fueron amenazados y vimos toda una serie de sucesos tremendos, cómo el poder de Dios se manifestó. Luego se levantaron los sumos sacerdotes, estuvieron presos, cómo el Señor los sacó de la cárcel, fue algo muy interesante. Si no lo has visto, te recomiendo que regreses escribe en el buscador Oremos y pones la fecha del pasado miércoles, Oremos del miércoles, y ahí vas a ver todo lo que hablamos. Además, estaremos subiendo este fragmento de las enseñanzas para que el que así lo desee pueda entrar directamente a la enseñanza. Amén. Entonces, hoy estamos en el capítulo 6 y continúa esta serie de sucesos y situaciones tan interesantes. Y comienza diciendo así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas, decían los griegos, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y déjame aclararte esto: en los primeros días de la iglesia se solían dar cantidades diarias a las viudas, o sea, sustento, viudas pobres de la iglesia que no tenían otros medios de sustento. Algunos de los creyentes que habían sido judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas no recibían el mismo trato que las viudas de los hebreos, las viudas que venían directamente de Jerusalén y de Judea. Y quiero llamar tu atención en algo: cuando el infierno no logra que la iglesia se fragmente, no logra que la iglesia se rompa desde afuera, va a usar entonces otra estrategia, y es la de atacar desde adentro. Y va a querer usar el mismo cuerpo de Cristo, va a querer usar a los propios hermanos para traer estos comentarios. Fíjense que cuando el texto dice los griegos murmuraron, pero no está diciendo los que no eran parte de la iglesia, está diciendo aquellos que eran parte de la iglesia, que eran judíos, pero hablaban griego o habían nacido en Grecia y tenían esta ascendencia griega. Y ahí comenzó. Cuando vieron la multiplicación, y tienes que saber esto, la multiplicación siempre va a despertar la ira de Satanás. No es que Satanás te va a odiar cuando te multiplique. También me gustaría aclarar eso. No es que Satanás te va a atacar cuando haces algo para Dios. Satanás, cuando te ve la imagen de Dios mismo, porque a imagen y semejanza suya fuimos creados, y te detesta. Me refiero al hecho de que cuando una iglesia, cuando una congregación comienza a crecer, es bien común que empiecen las circunstancias y las situaciones, porque la multiplicación glorifica al Señor. Le da gloria a Dios. Cuando una iglesia es grande, una iglesia se multiplica, la multiplicación es de Dios. Amén. No podemos resistir la multiplicación porque eres el más humilde. No. La multiplicación es de Dios. No los números, sino la multiplicación. Entonces los dos convocaron a la multitud de los discípulos. ¿A quiénes convocaron? A los discípulos. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y es importante que entendamos esto. No significa que servir a las mesas sea menos, sino que dentro del cuerpo de Cristo hay personas con diferentes asignaciones. Nunca va a ser un ministerio más grande que otro, sino que por una cuestión de sabiduría y de excelencia es importante que se pueda
se pueda reconocer la capacidad de cada uno y que cada persona se pueda dedicar y pueda cubrir una necesidad en específico. Eso habla de madurez. Los apóstoles se dieron cuenta de que con el crecimiento de la iglesia tendrían que hacer frente a la necesidad de gestionar cuestiones económicas y cuestiones temporales, las cuestiones de este siglo. Porque, les pongo el ejemplo, usted llega a la iglesia, 2 menos tanto, usted llega a la iglesia 1:30, usted llega a 3 de la tarde, pero ya la iglesia está funcionando. Pero la iglesia no empieza a funcionar en el momento en que usted llega. Desde mucho antes, cerca de las 10:30 de la mañana, ya hay un equipo, los cuales, vaya, bendecimos y cubrimos en el nombre de Jesús esta mañana. Están desde muy antes limpiando, haciendo cosas que quizás uno dice, ay, no es tan importante, pero para el funcionamiento del servicio son fundamentales. Limpieza, acomodar las sillas, limpiar la nieve de afuera. Usted quizás no se da cuenta, pero cuando nosotros llegamos al templo como tal, el trillo de entrada a la iglesia está completamente cubierto de nieve. Nieve prácticamente de 10-15 centímetros de nieve. Cuando usted entra ya usted ve, porque no solemos fijarnos en esas cosas. Cuando nos invitan a un lugar no nos fijamos, ay, el piso está limpio, ay, mira, no, simplemente vamos a buscar de Dios y listo. Pero tienes que saber que el baño que utilizas fue limpiado, fue higienizado desde mucho antes de tu llegada, que el piso, que las sillas no se acomodaron solas, que la comida que disfrutas, el té, el café, el agua caliente, todo eso se hace con anterioridad. Todo eso se prepara y todas esas cosas, si los apóstoles se enfocaban en hacer esto, en lograr esta excelencia, este trabajo, tendrían que tendrían que desatender, por decirlo de alguna manera, el ministerio de la palabra. Y ellos dijeron, no es justo. Fíjese la palabra, no es justo. O sea, no es justo significa que no es de Dios. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Son los apóstoles mayores que los que sirven las mesas? No. Son los que limpian las mesas menores, los que limpian el baño, los que limpian el piso, los que limpian, preparan la pantalla, el audio. ¿Son menos que nosotros que predicamos? Para nada. Solamente están cumpliendo otra función a la cual el Señor nos ha dicho que no es justo nosotros ponernos en el lugar de estos líderes espirituales de este tiempo. Ahora, fíjese cómo dijeron, no es justo que haya esto. Y aquí nace un ministerio maravilloso, que es el diaconado. Y quiero que preste atención, porque creo que viene muy a tono con algo que estamos preparando, algo que estamos formando. Recuerde que nuestra congregación es una congregación que está en formación, una congregación que empezó muy pequeña y el Señor la ha ido multiplicando. Y eso va a generar que en ocasiones llegamos a un punto en que nos sentimos de esta manera, que ya no era suficiente para mi esposa y para mí, que no nos era posible atender la palabra de Dios y atender las mesas. En un principio era posible, éramos 5 personas, pero hoy en un servicio que pueden llegar a ver hasta 70 personas, es muy difícil, prácticamente imposible, que nosotros podamos predicar y hacer todo lo que hacemos y al mismo tiempo atender todas estas cuestiones que son extremadamente necesarias. Amén. Entonces, aunque estas personas, le leo este comentario, dice aquí, ellos no querían dejar el ministerio de la palabra para tocar temas temporales o financieros, así que aconsejaron a la iglesia que designase a varones espirituales que pudiesen encargarse de los asuntos temporales de la iglesia. La limpieza, el orden, la economía, comprar la merienda, preparar la merienda, atender a los niños, atender los baños, atender el que llega, la nieve. O sea, todas estas cuestiones son extremadamente necesarias para que lo que usted disfruta después que usted dice, ay, llegué, me senté y me fui. No, hay tantas cosas pasando. Hay tantas cosas poderosas sucediendo que no podemos descuidar y no podemos tomar en poco. Bien, mira aquí, aunque estos hombres no son designados en la Biblia, estos primeros 7 hombres llamados, no es irrazonable considerarlos como tales en la expresión servir en las mesas. La palabra servir es la forma verbal del nombre del que se deriva la palabra castellana diácono.
de modo que su función fue, literalmente, era ser diáconos de las mesas, servidores. Un diácono es un servidor, pero no es cualquier pelayuca, no es un pelayuca. Quiero dejarlo ahí, porque lamentablemente la iglesia ha desplazado al diaconado. No todos los lugares, evidentemente, ha desplazado al diaconado y ha dejado a que los servidores son las personas que no saben hablar, son las personas que no saben predicar, son las personas que tienen miedo escénico, son las personas que todavía están en pecado. Y esto es un total error, porque ahora vamos a ver las características que debían tener los diáconos, y es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Tenemos un ministerio de servicio que en poco tiempo va a ser transformado al ministerio de diáconos. No es lo mismo decir servidores, y amamos a todos los servidores. No es lo mismo decir servidores que decir diáconos, aunque el significado es lo mismo. Pero en cuanto al llamamiento, en cuanto a la función, el diaconado son estas personas que te voy a mostrar ahora. Mira aquí, habían 3 requisitos fundamentales para estos hombres. Número 1, de buen testimonio, buena reputación, llenos del Espíritu Santo, o sea, personas espirituales, y llenos de sabiduría, o sea, gente práctica. Son 3 necesidades fundamentales que se necesitan, valga la redundancia, para poder ser un diácono, para poder ser un servidor dentro de la iglesia. Entonces, veo aquí que los servidores no pueden ser los sacayucas, los pelayucas. ¿Ok? Así que si tenías esa mentalidad de que los servidores eran los pelayucas de la iglesia, déjame decirte que es un error garrafal, un error extremadamente grande. Los diáconos tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que ser llenos de sabiduría. Y esto lo estaremos hablando con los diáconos, con los servidores. Podemos ahondar y seguir creciendo. Versículo 3 dice, buscad pues, ya le dijeron, no es justo, todo esto me adelanté para leerte entonces lo que dice el texto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De qué trabajo? De todo lo que no es el ministerio de la palabra. La limpieza, la organización, la alimentación, el cuidado de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Todo eso no era hecho directamente por los apóstoles, porque ellos estaban haciendo el ministerio de la palabra. Y versículo 4 dice, entonces nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mire las características de Esteban para que usted vea que no es un sacayuca. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Permanias y Nicolás. Estos son el prosélito de Antioquía. Cuando usted puede ver, por supuesto, los nombres tienen un significado. Si nos fijamos por los nombres, la mayoría nos damos cuenta que de ellos eran judíos y que eran de habla griega antes de su conversión. Esta fue ciertamente una concesión llena de gracia al mismo grupo que había presentado la queja. ¿Cómo? Sí. Había personas, se cree, según este estudio bíblico, que los que habían presentado la queja eran, como te comenté al principio, judíos de habla griega. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Levantó judíos de habla griega como una respuesta a lo que estaban diciendo. A partir de entonces no podría haber acusaciones de favoritismo procedentes de ellos. Cuando el amor de Dios llena los corazones de los hombres, triunfa sobre las mezquindades y el egoísmo. También me gustaría llamar la atención de que hay personas dentro de la iglesia que solo critican pero no hacen nada. Solo critican, solo toman faltas. Esto yo lo haría mejor, esto yo lo haría, pero al final nunca sabremos si lo harían mejor o no porque nunca hacen nada. Nunca participan en nada, nunca aportan nada, solamente aportan la queja. Al levantarse estos 7 hombres, bueno, quedaría cubierta lo que era en ese momento lo que ellos estaban diciendo que estaba faltando. Entonces se rompe el tema del cuidado de las viudas y además se rompe el supuesto favoritismo que existía sobre las viudas hebreas directamente. ¿Ok? Continuamos.
A estos presentaron ante el apóstol, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Muchos de los sacerdotes de ese tiempo estaban convirtiéndose a Cristo. Cosa tremendamente maravillosa. Versículo 8. Esteban, ahora que hacen una pausa, fíjense si era importante la función de Esteban y fíjense si Esteban representa el servicio, representa el diaconado, que Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Y número 2, mire lo que dice. Ahora el capítulo se detiene, para de hablar de la multiplicación y comienza a hablar de cómo Esteban, el servidor, el limpiador de las mesas, el que limpiaba los baños, el que quitaba la nieve, el que carga el bautisterio cuando hay bautismo, el que está horas antes, cuando usted todavía está decidiendo si es cristiano o no, si va a la iglesia o no, ya están los Esteban y las Estebanas en la iglesia limpiando, acomodando, poniendo calefacciones bajo la nieve, enfrentándose a la policía del tránsito. Así que Dios bendiga a esos hombres y esas mujeres tan preciosas que nos está enviando con ese corazón de servicio, porque créame que se hace 3 veces más difícil poder ser la iglesia sin estas personas. Sería 5 veces más difícil. Así que Dios bendiga la vida de cada uno de ellos, que sé que están ahí conectados. Dice Esteban, lleno de gracia y de poder. Un pan con yuca no es una persona llena de gracia y de poder. Si los servidores fueran solamente aquellos que no dan para más nada, eso es una gran mentira. Por eso en nuestra casa nos gusta mucho siempre que las personas que lleguen medimos y pesamos su actitud de servicio. Aquí una persona que venga diciendo yo soy, yo hago, yo tengo, con nosotros se la va a ver fea, porque no nos impresionan los títulos, no nos impresionan los estudios, no nos impresionan los años de servicio. Y nos llama mucho la atención la disposición de servir al pueblo de Dios, la disposición de humillarse en el mejor sentido de la palabra y servir al pueblo. Aquí la gente que viene buscando púlpito se lo ven difícil, porque vuelvo y te repito, nosotros cuando empezamos a escuchar, no, porque yo soy, porque yo, cuando escuchamos ya 5 o 6 veces yo, se activa, nos ponemos en un modo de protección, un modo de, ¿qué quieres demostrar? Y son tiempos en que ya no hace falta hablar tanto de yo, no, yo tengo una escuela, yo hice esto, yo sé, yo era, yo hago, yo tengo, yo, la unción del yo. No nos impresiona la unción del yo. Es tiempo de que todo eso que tú sabes, todo eso que tú has visto, todo eso que tú has aprendido, lo pongas a los pies de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace sirviendo, eso se hace enfrentándose al piso sucio, la gente entrando con los pies llenos de nieve, eso se hace enfrentándose a unos baños, que hay un momento que parecen baños de terminal. Eso se hace enfrentándose a la comida, sirviendo las mesas, no sentado en las esquinas, no esperando que te sirvan, sino siendo de los que cuando se acabe el servicio, sin que nadie te mande, tú acomodas la silla, tú limpias el piso, tú recoges cualquier basura que te encuentres, porque el servicio es una actitud, no es una palabrería, ¿ok? Entonces, hay un enfoque sobre Esteban, en griego se dice Stefanos, y esto significa, escuche, mire el significado del nombre Esteban. Mire, aquí estamos desmenuzando la teoría de que los que sirven en la iglesia son los panes con yuca. No es cierto, eso es una gran mentira. El significado de la palabra, del nombre Esteban, es griego, se dice Stefanos, significa guirnalda o laurel de vencedor. Nadie esconde una guirnalda, ¿verdad? Entonces, las personas que sirven son muchas veces la primera persona que la gente nueva ve en la iglesia. A nosotros nos ven predicando en redes sociales, pero fíjese, en la iglesia, pensemos por un minuto en el servicio como tal. Desde que la persona llega hasta que llegue el momento de la palabra, en mi caso, que estoy, no solo la palabra, sino también la alabanza, bueno, imagínense que yo solo predique. De que la persona llega hasta que tiene un contacto conmigo, con mi momento dentro del servicio, ¿cuántas personas no ven en medio?
Se encuentra a Cari, se encuentra a Josie, se encuentra a Suri, se encuentra a Gilberto, a Kevin, a Natalia. ¿Cuánta gente en el medio? Yaneisi, un vaso de té, Yaima, el otro, limpiando. Miren cuánta gente antes de llegar a ese momento que supuestamente, momento de la palabra. Entonces, el nombre Esteban significa algo que se muestra, laurel de vencedor. Y en la sociedad griega, el laurel era de suma importancia. De hecho, el premio para los campeones olímpicos en Atenas y todo este tiempo, y Julio César, el emperador romano, se usaba el laurel de vencedor a modo de corona. Fíjese si era importante. Entonces, qué importante es que usted sepa que ser un servidor es un alto privilegio destinado para hombres y mujeres llenos del Espíritu. Lleno del Espíritu. Así que si usted ve a alguien sirviendo en la iglesia y usted todavía no ha entendido que usted tiene que tener una actitud de servicio, por favor, honre a esas personas. Trate con respeto a la persona que limpia el baño que usted utiliza, que limpia el piso de la iglesia a la que usted se sienta. Honre a esas personas porque son coronas. Son gente de mucha estima delante de los ojos de Dios. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. ¿Ok? Para crear una discusión, porque les molestaba como un servidor, seguramente ya ahí pensaban que eran sacayucas. Y es un error gravísimo. Versículo 10, se levantaron para discutir con él, pero mire lo que dice, no podían resistir, no aguantaban la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijeran que los habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. La rata del infierno es así. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjese el nivel de unción, el nivel de respaldo que cargaba Esteban, que miraban y veían a un ángel, veían el rostro de un ángel. Luego en el capítulo 7 de Hechos veremos vamos a ver la defensa de Esteban, vamos a ver ese momento en el que Esteban abrió su boca y aclaró y puso a todo el mundo en su sitio. Amén. En el capítulo 7 estamos hoy, el próximo capítulo, que sería ya para el día lunes. Vamos a ver cómo Esteban abre su boca y cómo Esteban establece los principios de Dios y cómo desarticula las maquinaciones del infierno con una maestría y con una capacidad que es admirable y loable. Entonces, en este capítulo 6 de Hechos, ¿qué vemos en el capítulo 6? Vemos cómo se levanta el ministerio del diaconado, cómo el Señor levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que no son sacayucas, hombres y mujeres que no son aquellos que no saben predicar, que no son aquellos que no saben orar, no son aquellos que lucen mal, no, son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos de practicidad, llenos de dominio, con resolutividad, gente que saben cómo lidiar con las circunstancias que se presentan. Amén. Vemos cómo en la multiplicación de la iglesia demandó que surgiera este ministerio. Amén. Entonces hasta aquí llegamos al capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6, muy interesante, y ya nos prepara de manera muy sutil para un capítulo 7 donde vemos una exposición de parte de Esteban magistral.